Buenas tardes a todo el público que nos está viendo vía la transmisión en vivo, a las autoridades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, autoridades y servidores públicos presentes, representantes de la CAS, estudiantes, egresados, amigos y amigas todas. Les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Pavel Abán, asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coordinador de este segundo número de la revista La Voz Jurídica. Les estaré acompañando durante este evento y esperamos seguir contribuyendo con este segundo número desde la academia a propiciar espacios de discusión desde donde repensemos la necesidad de construir una sociedad de iguales, con justicia, con calidad en los servicios públicos y una real equidad social. Invitamos para que dirija unas palabras de bienvenida a la magíster Gloria María Armestar Bruno. Ella es jefa de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenida, doctora Gloria. Muchas gracias, Pavel. Buenas tardes. Reverendo Padre Rafael Fernández Cart, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctora Isabel Berganza Setién, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Reverendo Padre Edwin Vázquez Jersey, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Señor Andrés Hildebrand, coordinador de proyectos en el Perú de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Doctor Felipe Paredes San Román, docente EWARM, ex viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, catedrático universitario. Doctora Marilyn Aróstegui León, docente EWARM, comisionada en el Programa de Pueblos Indígenas en la Defensoría del Pueblo. Alumnos y colegas que se encuentran presentes a través de medios virtuales. Hoy día nos sentimos muy orgullosos de presentar nuestro segundo número de la revista La Voz Jurídica, abordando temas trascendentales del derecho a la llegada del Bicentenario. Esta revista surge en medio de un contexto difícil y que aún continúa, como es la pandemia de la COVID-19. A pesar de esta situación, hemos logrado seguir con el proyecto de difundir la revista de la carrera de Derecho gracias al apoyo de nuestros docentes y también de la Fundación Konrad Adenauer. Esta segunda edición aborda un tema trascendental en el Perú: desafíos y retos del derecho a la llegada del Bicentenario. El 28 de julio de este año celebramos el Bicentenario de la Declaración de la Independencia del Perú, momento propicio para reflexionar sobre oportunidades de cambio, mejora y transformación en las distintas áreas del derecho. De allí que la revista sea un espacio de diálogo que debemos tener como comunidad universitaria, donde resulte importante la reflexión y autocrítica sobre los desafíos que tenemos como abogados y abogadas en este momento, buscando contribuir a la construcción de un país más justo, comprometidos con el bien común, como profesionales del derecho. Asimismo, la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial ha significado un reto para los docentes, quienes han actualizado los contenidos de los cursos, adoptando nuevas formas de aprendizaje, recurriendo al uso de la tecnología para llevar conocimiento a diferentes lugares del país. Esto significa que estamos constantemente actualizándonos, propiciando el espíritu investigativo entre los alumnos. Gracias, estimados docentes, por todo el esfuerzo desplegado en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Asimismo, nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo brindado para promover estos espacios de investigación y reflexión jurídica. Los invito a continuar escribiendo en nuestra revista. La convocatoria está abierta. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Armestar. Ahora quiero dar el pase para que dirija unas palabras de apertura al doctor Andrés Hildebrand. Él es coordinador de proyectos de la Fundación Adenauer Stiftung en el Perú. Adelante, doctor Andrés Hildebrand. Muchísimas gracias.
estimada doctora Armestar Bruno, estimado magíster Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estimado magíster Paredes San Román, estimada magíster Aróstegui León y estimado Pavel, miembros del público que nos acompañan desde las redes sociales. Es efectivamente un placer saludarlos y darles la bienvenida en nombre de la Fundación Konrad Adenauer a la presentación de la segunda edición de la revista La Voz Jurídica, la cual este año está dedicada a los desafíos y retos del Bicentenario. Debo comenzar recalcando el largo y productivo camino que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Fundación Konrad Adenauer han recorrido a lo largo de estos años, sea analizando la participación indígena en la política o estudiando las maneras de hacer más transparente la gestión pública local. Ambas instituciones comparten un sólido compromiso por el Estado de Derecho y la democracia. Y si bien la Fundación Adenauer iba en el Perú poco más de 50 años, habiendo nacido esta con la República Federal de Alemania en el año 49, las raíces jesuitas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya se remontan a nuestra rica historia colonial y al vibrante vigor intelectual que la Compañía de Jesús le diera al mundo educativo católico durante los siglos XVII y XVIII. Esta es una tradición que ha permanecido durante nuestra historia republicana y persiste hasta el día de hoy en la labor de sus autoridades, sus docentes y los investigadores, junto a los cuales nos proponemos estudiar y construir un Perú mejor. Por lo tanto, sin entrar en los complejos detalles jurídicos de los textos de esta revista, quiero, en calidad del único no abogado de este distinguido panel, destacar el carácter holístico de este número, ya que sea desde la perspectiva del derecho penal, la inclusión financiera, el acceso a la información y la transparencia en el sector público, todos los artículos buscan desde ángulos complementarios trazar la ruta de un Perú que desea, ante su bicentenario, no solo comprenderse mejor a sí mismo, sino desarrollar todo su potencial. Y es en este sentido, en esta llamada que hace la revista Pensar un País Mejor, que conmino a todos, sean abogados, sean especialistas en temas legales o no, a comprometerse con el contenido que este año presentamos. Hay, y solo cito un par de ejemplos, hay una reflexión sumamente interesante sobre la participación de los pueblos indígenas en la política y adecuadamente se menciona que este es un tema que no fue resuelto con la República, es más, ni siquiera fue tematizado como un problema en ese momento. Hay así reflexiones sumamente interesantes sobre el rol del derecho en la identidad misma de los peruanos a través de la figura literaria de Ricardo Pan. Este es en ese sentido un llamado a pensarnos como sociedad y a pensarnos como país que nos combina y nos debe inspirar a todos. En este sentido, quiero agradecer una vez más a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy, a todos los especialistas que han contribuido a esta revista, y muy particularmente a la doctora Gloria Armestar Bruno, jefa de la carrera de Derecho, y al bachiller Pavel Laván. Han sido ellos, con su esfuerzo y compromiso, que han plasmado esta reflexión sobre el Bicentenario en un notable documento que servirá para el debate nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora, para comenzar esta interesante ronda de ponencias y presentación de los artículos de los invitados de esta tarde, quiero invitar al magíster Felipe Paredes San Román. Él se ha desempeñado como viceministro de Justicia del Perú y también es docente de nuestra casa de estudios. Él nos va a brindar la ponencia titulada La pandemia generada por la COVID-19 y los retos de las instituciones públicas por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Él se hace la siguiente pregunta: ¿limitar derechos para mejorar la protección de otros? Adelante, por favor, profesor Felipe Paredes. Señora Gloria María Armestar Bruno, jefa de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Señor Andrés Hildebrand, coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer.
señor magistrado Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señora Marilyn Aróstegui León, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señoras y señores. Permítanme empezar agradeciendo la invitación de la universidad para intervenir como ponente en este evento, a fin de referirme a los retos del derecho con la llegada del Bicentenario desde mi experiencia como viceministro de Justicia, cargo que ejercí por poco más de un año. Adelanto que este testimonio no puede desligarse de la pandemia generada por la COVID-19, en la medida que su irrupción dominó gran parte de las preocupaciones que se afrontaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Abordaré 3 temas: el combate a la pandemia en los 68 penales del país, la creación de los centros de retención temporal para los infractores a las medidas sanitarias y la revisión integral del Código Procesal Civil y la Ley General de Sociedades. La primera ola de la COVID-19 en el Perú provocó el lamentable fallecimiento de 446 internos y 46 servidores penitenciarios. De ahí que nuestra prioridad se centrara en abordar la situación penitenciaria por la que atravesaba el país. Se puede distinguir 3 fases en la misión de frenar la expansión del virus en los penales. Una primera pasó por conseguir las pruebas de descarte respectivas, aplicar estas a la población penitenciaria, aislar a las personas contagiadas y disponer su atención médica. El liderazgo de la entonces ministra Ana Neira fue decisivo. No vaciló en visitar los establecimientos penitenciarios y comprobar in situ que las pruebas estaban tomando a los internos. La población penitenciaria, por su parte, se allanó a tomarse las pruebas pertinentes, completando el proceso de tamizaje. Una segunda etapa se identifica con un repliegue del virus en el plano nacional y fue el momento propicio para extraer lecciones de la primera ola. Bajo la conducción de la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, Susana Silva, se realizó un estudio de cero prevalencia en los penales que arrojó que el nivel de contagio en estos durante la primera ola fue de 54%, es decir, más del doble del sufrido fuera de los penales, que fue de 24%. Era indispensable, pues, contar con evidencia científica para enfrentar lo que se vendría. La tercera etapa coincide con el inicio de la temida segunda ola. Sus efectos fueron devastadores para el país. Sin embargo, en el caso de los penales, el impacto revistió una menor gravedad. Al 23 de agosto de 2021 se contaba con un lamentable saldo de 27 internos y 34 servidores penitenciarios fallecidos. Cifras que, sin embargo, reflejaban una reducción ostensible en el daño perpetrado por la pandemia. ¿Qué medidas se adoptaron en la segunda ola para generar esos resultados? En aplicación del rol de garante que tiene el Estado respecto de la población penitenciaria, las autoridades penitenciarias limitaron el contacto de los internos con abogados y familiares que involuntariamente podían traer el virus a los penales. Ante los legítimos reclamos de los familiares que querían ver a los internos y viceversa, el Estado no se quedó de brazos cruzados. Así, tocó las puertas de la cooperación internacional, entre otras fuentes, y logró agenciarse de computadoras portátiles para poner en funcionamiento el sistema integrado de visitas virtuales, que permitió suplir esa falta de contacto presencial. Esta iniciativa fue premiada por la organización no gubernamental Ciudadanos al Día, que otorgó al INPE el premio 2021 Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría Servicio de Atención al Ciudadano, subcategoría de Mejora de Canales. A modo de paréntesis, informaré que desde el 4 de diciembre último, las visitas familiares a los penales se han reanudado progresivamente, para lo cual deben cumplirse los protocolos aprobados por el INPE en coordinación con el Ministerio de Salud. Conseguir vacunas contra la COVID-19 para agentes
e internos penitenciarios en la primera mitad de este año era una labor que lucía extremadamente difícil, atendiendo a los prejuicios existentes en contra de quienes están involucrados en el ámbito penitenciario. Urgía entonces una labor de persuasión a todo nivel, y allí la actuación del exministro de Justicia, Eduardo Vega, y de la citada presidenta del INPE fue fundamental para sustentar la necesidad de la vacunación a los internos, apelando tanto a una posición principista de respeto a la dignidad de la persona humana como a una perspectiva eminentemente práctica, dado que en una pandemia el destino del prójimo puede ser el de uno mismo. Debe reconocerse en este punto también a los titulares del Ministerio de Salud, quienes, siguiendo las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, incluyeron a la población privada de la libertad como una población especialmente vulnerable para estos efectos. Asimismo, debe relevarse la posición que tomaron importantes medios de comunicación, algunos de los cuales emitió un editorial a favor de la universalización de la vacunación, independientemente de cuestiones tales como nacionalidad o situación frente a la justicia. Lo cierto es que al 1 de noviembre último, fecha en que entregué este artículo a la universidad, un 49% de los 87,000 internos existentes, repito, 49% de los 87,000 internos existentes cuentan con 2 dosis contra la COVID-19 y un 75% con una de ellas, en tanto que el 100% de servidores penitenciarios, 100% de servidores penitenciarios estaban vacunados con ambas dosis. Aunque la batalla contra la propagación de la COVID-19 en los penales está lejos de haber culminado, considero que los alentadores resultados obtenidos se derivan de una visión caracterizada por el respeto de los derechos humanos de los internos y el principio de eficiencia en la gestión gubernamental en quienes ejercieron y ejercen responsabilidades en materia penitenciaria. Pasemos al segundo punto. Al 27 de enero del 2021, en plena segunda ola, la situación de la pandemia en el Perú era dramática. Según el Ministerio de Salud, ese día habían fallecido 212 personas y se habían contagiado 3.117 personas a nivel nacional. La propagación del virus no cedía, pese a la vigencia de medidas de contención ciertamente drásticas, como el toque de queda, que por entonces se tenía que acatar desde las 21 horas hasta las 4 horas del día siguiente. La paciencia de la ciudadanía ante los rigores que imponían las medidas sanitarias se iba agotando, de ahí que era frecuente apreciar manifestaciones de desobediencia. Fue así que el citado 27 de enero de 2021 se publicó el Decreto Supremo 008-2021 PCM, que autorizaba a las fuerzas policiales y/o militares a conducir y retener hasta por 4 horas en un espacio asignado por la municipalidad o la región a quien infrinja las reglas sanitarias o la inmovilización social obligatoria con fines de identificación y control sanitario. De esta manera se crearon los centros de retención temporal, en donde las personas que habían vulnerado las medidas sanitarias debían pasar por los exámenes de triaje y descarte del virus, luego de lo cual cesaría la retención en caso de que los resultados sean negativos. La finalidad de la norma era proteger el derecho a la vida y a la salud de las personas, pues buscaba apartar de la circulación a quienes exhibían un comportamiento negligente en cuanto se refiere a las reglas de prevención ante la COVID-19 y garantizar que los demás miembros de la comunidad no se contagien por causa de dicha conducta. En el decreto se precisó que si se estaba ante un delito, en el decreto se aludía a asuntos de relevancia penal y no ante una conducta de índole administrativa, se aplicaría la ley de la materia, de modo tal que ya no se conduciría el infractor a un centro de retención temporal, sino a una comisaría, porque en puridad estaríamos ante una detención por flagrancia y no ante una retención.
Las críticas no tardaron en llegar. Se cuestionó la creación de los centros de retención temporal, amparándose en que la restricción de derechos fundamentales solo puede aprobarse mediante una norma con rango de ley, y en el supuesto bajo comentario, la creación de los centros dependía de una norma de jerarquía infralegal, como es el Decreto Supremo. Sin embargo, dicha crítica soslayó que es en la propia Constitución, artículo 137, donde se halla la autorización normativa que permite la suspensión del ejercicio de derechos fundamentales durante un estado de emergencia, como ocurre con la libertad personal, por lo que el Decreto Supremo bajo comentario no hizo sino materializar el mandato constitucional. De ahí se sigue que si la Constitución no hubiese regulado un supuesto similar, hubiese tenido que recurrirse a la expedición de una ley para restringir un derecho fundamental, pero ese no era el caso. Por último, no debe pasar desapercibido que, a la fecha, la inmovilización social obligatoria vigente, excepto para 10 provincias, cubre el horario de 2 a 4 horas, por lo que en la práctica dicha inmovilización ha devenido en inexistente. En todo caso, la presente reseña sobre la naturaleza jurídica de los centros de retención temporal y las críticas que surgieron evidencia los desafíos que presentan los estados de excepción, estados que deben merecer regulación dentro de la Constitución, pues de lo contrario estaríamos ante lagunas que podrían ser llenadas por decisiones arbitrarias antes que por decisiones basadas en el derecho. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos priorizó la revisión integral de 2 normas, el Código Procesal Civil y la Ley General de Sociedades, teniendo en cuenta su incidencia directa en la reactivación económica tan necesaria tras los efectos derivados de la pandemia, ya sea porque agilizarían procesos judiciales, como la cobranza de deudas impagas, o porque facilitaría la marcha de los negocios. Adicionalmente, se ponderó la sugerencia formulada por el Banco Mundial en el estudio denominado Doing Business en el Perú 2020 de introducir mejoras en ambas normas. Dicha revisión integral estuvo a cargo de comisiones ad honorem integradas por destacados juristas que fueron designados por el gobierno en el año 2014 y en el año 2016. Luego de mucho esfuerzo y de adaptar los textos a la virtualidad que hoy nos es común, las comisiones cumplieron con elevar una propuesta de nuevo código o nueva ley respectivamente, y el Ministerio publicó los respectivos anteproyectos. Antes de referirme sucintamente a las principales características que exhibe cada anteproyecto, he de destacar que la publicación de ambos anteproyectos fue posible gracias a la Fundación Konrad Adenauer, colaboración que se extendió a la distribución gratuita de los ejemplares respectivos a los actores concernidos: Congreso de la República, facultades de Derecho de las universidades públicas, de las universidades privadas, cortes y fiscalías superiores, cámaras de comercio, entre otros, lo cual se realizó a nivel nacional. Debo subrayar la valía del apoyo dispensado, especialmente en el contexto del estado de emergencia nacional en el que se ha suspendido el ejercicio de la libertad de tránsito. El anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil tiene como uno de sus ejes principales procurar la eficacia del derecho. Una sentencia judicial no puede ser un papel mojado en tinta, tiene que cumplirse. En ese sentido, no deja de sorprender que casi 1,5 millones de expedientes en los que se había dictado sentencia en última instancia seguían pululando en el Poder Judicial a inicios del año 2021 sin haberse procedido a su ejecución definitiva. Escuchó bien, 1,5 millones de expedientes con sentencia sin ejecutarse. Es decir que, pese a que el juicio se había ganado, el vencedor no lograba que esa sentencia se cumpla, en lo que pareciese ser la constatación de la famosa maldición gitana que reza: pleitos tengas y los ganes. De hecho, la sorpresa se acrecienta si se repara en que la cifra de los expedientes con sentencia era mayor a los expedientes que se encuentran en curso, esto es, en los que aún no se había emitido sentencia definitiva, poco más de 1 millón. Lo mismo acontece con las relaciones civiles y comerciales en las que la obligación de dar o de hacer está probada,
y por ello se acude a un proceso de ejecución. Las articulaciones procesales que presenta el deudor durante ese proceso, que en teoría debe ser ágil, logran dilatar el juicio por lapsos prolongados y la deuda permanece impaga. Por todo ello, el proceso de ejecución regulado en la sección séptima del anteproyecto contiene diversas propuestas de reforma con el propósito de que se hagan efectivas las sentencias, así como se hagan efectivas las obligaciones de dar y de hacer vía la ejecución de títulos extrajudiciales. Por otro lado, el anteproyecto de la Ley General de Sociedades trae como una de sus principales novedades que la sociedad adopte objetos sociales indeterminados, superando la prohibición establecida en la actual ley. Quizá la realidad vivida a raíz de las medidas dispuestas por la pandemia sea la mejor prueba de la conveniencia de esta propuesta. Como se recordará, el Poder Ejecutivo restringió, por razones sanitarias, el funcionamiento de determinadas actividades económicas, especialmente de aquellas que implican la aglomeración de personas. Pues bien, la rigidez de la actual Ley General de Sociedades, que impele a la sociedad a contar con un objeto social determinado, le dificulta la opción de reinventarse para sobrevivir en el mercado tras un suceso que excede su voluntad, pues la fuerza de las cosas le impide desenvolverse en el giro de negocio al que se había comprometido originalmente en el pacto social. Contar con un objeto social abierto, como se propone en el anteproyecto, le daría la elasticidad suficiente como para afrontar situaciones de crisis. Dicho esto, ello no será posible si es que una ley especial establece que el objeto social debe detallarse. Un desafío del derecho consiste en discernir adecuadamente cuándo no le queda más remedio al legislador que limitar derechos constitucionales para mejorar la protección de otros. Y en ese sentido, el estado de emergencia nos ha confrontado con supuestos diversos, algunos de los cuales hemos analizado. Siendo relevante la adopción de medidas o la expedición de normas técnicamente correctas para afrontar los problemas que surgen en el día a día, más relevante aún es que esas medidas y esas normas se basen en los principios y valores que la Constitución defiende, como la dignidad que es propia a toda persona, incluso si ha delinquido, o como la protección de la vida y la salud que exige desterrar conductas negligentes, o como el derecho de propiedad que se verá fortalecido si las sentencias judiciales se cumplen y si los negocios pueden adaptarse a los nuevos tiempos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Felipe Paredes. Ha sido muy interesante escuchar desde su experiencia en el Viceministerio de Justicia cómo se han ido gestionando las políticas de contención de la pandemia en diversos espacios y los retos de ciertas instituciones públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ahora quiero presentar al magíster Jorge Luis Salas Arenas. Él es juez titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú y actualmente se desempeña como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él nos va a hablar sobre los problemas convencionales, constitucionales, derivados de la condena al absuelto en el Perú. Adelante, magíster Jorge Luis Salas Arenas. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo al doctor don Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a doña Isabel Berganza, que es vicerrectora académica de la universidad, a don Edwin Vázquez Gersi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a la doctora Gloria María Amestar, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, al ingeniero Felipe Paredes San Román, a la magíster doña Marilyn Arostegui León, saludo también a don Andrés Hildebrand, que es el coordinador de proyectos de Konrad Adenauer, tan importante para el Perú y para la democracia, al señor Edwin Vázquez Gersi, al señor Pavel Larán, presentador del evento y coordinador de la revista. Bien, quiero abordar rápidamente el tema
que tiene que ver con el derecho a la primera instancia, las diferencias conceptuales entre los términos doble conformidad de la sentencia condenatoria y doble grado de jurisdicción. Por favor, ponga usted a la vista la presentación en la página 2, ¿no? Los recursos ordinarios dentro del proceso penal, la casación como recurso efectivo o no para garantizar la primera instancia, y la necesidad de una decisión normativa de orden legal que corrija la vulneración constitucional en materia de condena al absuelto, y finalmente las probabilidades y los posibles efectos del control de constitucionalidad. Siguiente, por favor. Para abordar rápidamente la materia, llamo vuestra atención en relación a lo que dice nuestro acervo internacional. Y digo nuestro porque en el viejo debate antiguo entre monismo y dualismo en cuanto a las normas de carácter internacional, en esta materia la Constitución ya superó la barrera del debate, de la discusión, porque ha declarado que las normas que protegen los derechos humanos forman parte del acervo normativo interno. De modo que ya sobre esto no hay vuelta que dar. ¿Qué dice el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? En su apartado 5, en su inciso quinto, a decir de nosotros los peruanos, dice lo siguiente, o señala lo siguiente: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Está claro que frente a la condena tiene que proceder un recurso que permita revisarlo. Por favor, la siguiente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, en su artículo 8.2h, sobre todo, aunque el resto también es importante, pero esto es lo más central, dice lo siguiente, que es un derecho esencial de la persona, del procesado, a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Y entonces debemos preguntarnos nosotros, ¿de qué va a recurrir el procesado? ¿De un fallo de absolución para que lo condene? No, pues, solo debe recurrir seguramente, racionalmente, de un fallo de condena. Entonces, tendríamos que completar nosotros la lectura de esta disposición, tendríamos que completarla mentalmente y decir, el derecho de recurrir del fallo de condena ante un juez o tribunal superior. No hay otra forma de entender esta disposición. Siguiente, la Constitución 139, conocida por todos en el apartado 6 como principio de administración de justicia, dice que es un derecho esencial de la función jurisdiccional la pluralidad de la instancia. Siguiente, por favor. Y el derecho a la pluralidad de instancia, a su vez, contempla y comprende el derecho a la defensa. Porque si no existe un recurso idóneo, no habrá un recurso para cuestionar ni condiciones para una defensa completa dentro del proceso judicial. Y también el derecho al debido proceso, porque debe existir un recurso apelatorio que habilita una revisión completa, cabal, plena de la decisión expresada en la sentencia condenatoria en cuanto ésta sea recurrida. Siguiente. Y acá viene un tema que, respetando los criterios divergentes, me permito señalar, forma parte de una suerte de contrabando intelectual que se ha venido asentando en el Perú sobre este particular. Se dice que doble grado de jurisdicción es lo mismo que doble conforme. Se dice que es lo mismo de doble conforme, que doble conforme. Y eso no puede ser igual, ni siquiera se le parece. ¿Recuerdan ustedes que, de acuerdo a lo dicho en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le sean impuestas sean sometidos a un tribunal superior? Quiere decir que si hubo condena en primera instancia, ¿no? Entonces va a recurrirse recién de la condena en primera instancia para que sea el órgano superior el que la revise. No hay doble conforme, ¿no? Y si es condenada recién por primera vez en segunda instancia, en teoría, conforme al nuevo Código Procesal Penal, no tendría instancia de revisión cabal, total y plena. ¿En dónde reside este juego de palabras con el que han venido a convencer a algunas personas los propulsores del doble grado de jurisdicción? Reside en que nos quieren hacer creer a todos que si la causa se mira en dos instancias, ya se cumplió la regla
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la regla de el Pacto de San José de Costa Rica. Y eso no es cierto. Son instituciones diferentes. La otra, por favor. Bien. ¿Qué tiene que ver para podernos orientar mejor el concepto del derecho al recurso? Bueno, un recurso ha de ser en principio eficaz, y para ser eficaz debe permitir la revisión de lo jurídico, de los aspectos en materia penal de la tipificación y del mismo proceso inclusivo. Y además la revisión fáctica sobre los hechos, ¿no?, atribuidos, los que no han quedado reconocidos por el interesado, y finalmente la revisión probatoria de lo cuestionado en primera instancia y de lo que se actúa en el proceso de apelación. Y al no haber proceso de apelación en el nuevo modelo procesal para el condenado al absuelto, no hay posibilidad de revisión probatoria. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuál es la solución? El recurso de casación, porque eso se ha dicho. No, no es necesario un recurso de apelación. Es suficiente la casación. ¿Y será? ¿Lo será? ¿Realmente lo será? En principio no, porque la casación es un recurso, como todos sabemos, extraordinario, ¿no?, reservado a un número muy acotado de casos, y frente a unos requisitos de procedibilidad tan extensos o tan complicados, diré mejor, además de ser varios, que las posibilidades de ejercicio se han reducido enormemente. Y si no, veamos en la siguiente lámina lo que vamos a apreciar. En el año 2019, de un total de 1.293 casaciones, fueron inadmisibles 1.194, el 92.34% en las salas supremas, porque solo la Corte Suprema conoce las casaciones. En cambio, las apelaciones las conoce el órgano revisor, ¿no?, el Tribunal Superior Penal, llamado por la costumbre a la chilena Sala de Apelaciones, pero en realidad es Sala Penal Superior o Sala Superior Penal. Bueno, ¿y qué ocurre con las casaciones en el 2020? Bueno, de un total de 1.295 fueron declaradas inadmisibles. De un total de 1.500, resumen, 92.50% no fueron aceptadas. De un total de 1.400, perdón, el 92.50% o 5%, que es igual, fueron declaradas inadmisibles. El porcentaje de admisibilidad es algo más del 0, algo por ciento. Bueno, aquí hay un problema serio de admisibilidad de las casaciones. Estando en Bolonia de visita académica para realizar un stage estudiando temas de orden procesal, bajo la dirección del profesor Michele Tarufo, los jueces de la Corte Suprema, hace 4 años que estuvimos por allá, pude mirar con curiosidad que en una calle de Bolonia había un letrero en la pared que decía: a Luigi no sé qué, abogado casacionista. Abogado casacionista. Y pregunté, pues, ¿no? Obviamente. No allí, sino a don Michele Tarufo, que en paz descanse. ¿Qué era esto de un abogado casacionista? Bueno, la Suprema Corte Italiana otorga a determinados abogados que cumplen determinados requisitos una suerte de autorización para efectuar casaciones. No cualquiera puede presentarse a la Suprema Corte a plantear una casación. Es una circunstancia de limitación, sí, pero resulta que evita precisamente lo que ustedes están mirando en este momento, ¿no? Que cualquiera se aventura a hacer una casación y resulta perdiendo el tiempo y haciendo que su patrocinado también invierta dinero y tiempo que nunca recupera el tiempo que se pasó, ya no vuelve atrás. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, ya resulta que no es suficiente, que no se puede sustituir con una casación un recurso ordinario con actividad probatoria, como resultaría un recurso de apelación. Bueno, movidos por esa preocupación, el grupo parlamentario aprista, ¿no?, presentó un proyecto de ley que era el 1451-2016 al Parlamento, ¿no? Y luego reunieron este proyecto con el que presentó el Poder Judicial a instancia de quien habla, que era el 3829-2018, e hicieron uno solo. Bueno, pero ¿qué decía, por favor, la siguiente, el proyecto
presentado por el grupo parlamentario aprista. Decía que la sentencia de condena emitida con el nuevo modelo procesal podía ser objeto de recurso de apelación ante la Corte Suprema. Con lo cual, otra vez la Corte Suprema iba a continuar conociendo recursos de apelación en el caso de los condenados en primera instancia por la Sala Superior de Apelaciones. Con lo cual se vuelve al tema de recargar a la Suprema Instancia de manera indebida con cuestiones que no debe conocer. La Suprema Corte debe conocer exclusivamente de casaciones, no debe conocer cuestiones de trámite ordinario, salvo aquellas que tienen que ver con los aforados, porque es lo que corresponde constitucionalmente. Bueno, ese fue el proyecto que presentó este grupo parlamentario. Siguiente, por favor. El proyecto que la Corte Suprema acogió a instancia de quien habla dice cosa distinta. Siguiente, por favor, el proyecto 3829-2018 desdobla la segunda instancia que conoce por primera vez de una causa en la que va a condenar finalmente, ¿no? La desdobla para que sea otra sala del mismo nivel la que conozca el recurso de apelación de la condena, para generar el doble grado de conformidad. Porque una cosa es el doble grado de jurisdicción, ¿no? Que haya dos órganos jurisdiccionales que contemplan el mismo asunto, y otra cosa es la conformidad en doble instancia. Es decir, una primera condena y una segunda, una ratificación de la condena. Allí sí habría doble conforme, ¿no? Recién habría doble conforme. Y desdoblar la segunda instancia precisamente a la usanza de los órganos de la Suprema Corte que se desdoblan para conocer los casos de los aforados. Recordarán ustedes que en la Corte Suprema, para conocer los casos de los aforados, hay una primera instancia constituida por los jueces de la Sala Suprema Penal, Sala Suprema Penal, que conoce, que es una sala de 3 miembros, que presidí yo hace un tiempo, que conoce los casos de los jueces de la Suprema Corte, de los jueces superiores, de los fiscales supremos y los fiscales superiores que incurren presuntamente en comisiones delictivas, ¿no? Y la sala que conoce en última instancia los recursos impugnatorios sobre el fondo es precisamente la Sala Penal de la Corte Suprema. Y ahí acabó, ¿no? Entonces, a la usanza de ese modelo, la propuesta considera la posibilidad de partir la Sala Superior en esa misma modalidad. Y así resolver el tema que ha generado controversias y ha generado también un número que no tengo establecido de cuántas condenas de esta naturaleza existirán en el país. Siguiente, por favor. Bueno, hemos dicho ya que la propuesta del Partido Aprista no tenía esta salida, sino la de encargarle a la Suprema Corte el conocimiento de las impugnaciones. Siguiente. Y, bueno, por favor, la siguiente. Resulta que en este momento tenemos, además de los casos Mohamed versus Argentina y Ulloa versus Costa Rica, en que los países han sido sancionados por haber condenado a personas que estuvieron absueltas, ¿no? Que estuvieron absueltas en primera instancia y que luego los condenaron en la segunda, y que Argentina ha querido resolver generando una casación con posibilidades de actuación probatoria, cosa que desnaturaliza la casación completamente, por cuyo motivo se ha vuelto a insistir en que no está cumpliendo con su obligación y con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante ello, y al margen de ello, nosotros estamos a punto de ingresar al margen o al exclusivo club de los países condenados por incumplimiento de esta garantía. Se trata del caso del señor Walter García Jaimes versus Perú, que se encuentra en giro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y
contra el Estado peruano, y se ha emitido un informe que es el 205/19, ¿no?, a raíz de una petición que es la 350-11, con un informe de admisibilidad en este momento que es el 205/2019, en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisible la petición por la vulneración de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. Bueno, estamos a punto de sufrir una condena por incumplir la garantía de proporcionarle al condenado una instancia en toda la línea con actuación probatoria de apelación. Bueno, el Perú necesita una disposición legislativa. ¿Qué pasó con el proyecto formulado, unificado con la del grupo parlamentario aprista del Poder Judicial, que me honré en ese momento en formular? ¿Qué ha pasado? Que por vencimiento del plazo de la legislatura quedó sin resolver y hay que volverlo a plantear. Bueno, he solicitado que se vuelva a considerar, que el Poder Judicial insista en que ese proyecto sea discutido y debatido, porque ya quedó votado quedó en primera votación y ya no pudo prosperar, ¿no? Pero ¿por qué se necesita urgentemente una disposición legislativa así? No solamente por la condena que va a sobrevenir al país, sino porque probablemente en algún lugar del Perú se está condenando a algún absuelto en acatamiento de las disposiciones que no son regulares, previstas en el Código Procesal Penal, ¿no? Disposiciones que tendrían que haber quedado liquidadas hace tiempo. Me refiero a los artículos 419.2 y 425.3 en cuanto respecta a la posibilidad de convertir una absolución en condena sin más. Siguiente, por favor. Bien. El Poder Judicial tiene que ejercer, dijo en el caso Almonacid Arellano versus Chile en el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fundamento 124, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y esta tarea que compromete al Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo hacen los órganos especializados, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente es el último intérprete de la Constitución. Esta es una batalla de larga data, ¿no? La postura de quien habla comenzó con un caso en Arequipa hace ya varios años, ¿no? Y estamos demorando demasiado y le hemos dado demasiadas vueltas para tomar una determinación sobre el particular. Estoy seguro, estoy convencido que la conciencia jurídica de la academia terminará por entender que es necesario adoptar una determinación de esta naturaleza por la salud del país y para evitar que existan condenas en instancia única, porque al ser la casación tan acotada, no habrá posibilidad de instancia verdadera para la mayor parte de los absueltos en primera instancia que fueran o que pudieran ser objeto de condena en la segunda, ¿sí? Y aquí sí se produciría una reformatio impeius peyorativa, una reforma impeius en toda la ley. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Salas Arenas, por adentrarnos a los problemas convencionales constitucionales derivados de la condena al absuelto en el Perú y la importancia de ejercer un adecuado control de convencionalidad en nuestro país. Ahora, finalmente, quiero invitar a la magíster Marilyn Aróstegui León. Ella es docente de nuestra universidad y además es comisionada en el programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ella en esta tercera ponencia nos va a exponer cuáles han sido los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a través de la conciliación extrajudicial. Bienvenida, doctora Marilyn. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Pavel.
estimadas autoridades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señora Gloria Armestar, directora de la carrera de Derecho de la universidad, señor Andrés Hildebrand, coordinador de proyectos de la Fundación CAS en el Perú, al doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Felipe Paredes San Román, docente de nuestra universidad, docentes, alumnas, alumnos de nuestra universidad y a toda la comunidad jurídica que hoy nos sigue a través de las distintas plataformas. Tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un honor participar en la presentación de la segunda edición de la revista La Voz Jurídica, titulada este año Desafíos y Retos del Derecho a la Llegada del Bicentenario, gracias a la invitación de la directora de la carrera de Derecho, la doctora Gloria Armestar. Bueno, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones realizadas como parte de este artículo, al cual he titulado Los efectos de la pandemia en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a través de la conciliación extrajudicial, con el que he contribuido con esta publicación y a través también nuestra universidad, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, comparte con la comunidad educativa de manera que se pueda sumar a los diversos debates que se han llevado a cabo y que seguramente se van a llevar con conmemoración de los 200 años de vida republicana de nuestro país. Antes quisiera reflexionar como parte de esta efeméride un punto importante de reflexión que debe concentrarse en la realización de los derechos fundamentales. Ciertamente podemos mencionar una larga lista de leyes, normas y reglamentos o medidas estatales que se han implementado para cumplir esta finalidad. Pese pues a existir algunos hitos muy importantes en todos estos años de vida republicana, sin la necesidad de extenderme por cuestiones de tiempo, quisiera enfocarme en las disposiciones normativas y de medidas de política implementadas para garantizar un derecho tan importante como ya los ponentes anteriores me han antecedido, el derecho de acceso a la justicia, pero en este caso a través de la conciliación extrajudicial como método para acceder al amparo de las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia. Al respecto, cabe mencionar y hacer un especial énfasis que para dar algunas reflexiones en torno al funcionamiento y los grandes retos pendientes de la conciliación extrajudicial como método alternativo de resolución de conflictos, no podríamos hacerla sin contextualizarla a la actual realidad en la que nos encontramos. Bueno, en la que nos encontramos hace ya casi 2 años, producto de la propagación mundial de la COVID-19. Como bien sabemos, este virus ha impactado tremendamente en la vida de las personas, con un crecimiento exponencial de contagios y ocasionando una grave afectación no solo a la salud de las personas, sino también sus consecuencias se han extendido a otros derechos fundamentales correlacionados a este, como la vida, la integridad, la libertad en todas sus formas, la educación, el trabajo y pues en este caso que nos convoca el derecho de acceso a la justicia. Si bien gran parte del primer año de pandemia hemos estado en un confinamiento y en este segundo año en plena reanudación de las actividades económicas, estatales y demás, los conflictos entre particulares pues no han desaparecido, ¿no? En todo caso, algunos conflictos se han acrecentado y han aparecido unos nuevos. Y por ejemplo, respecto a conflictos referidos al cumplimiento de algunas obligaciones contractuales, obligaciones familiares o obligaciones laborales también, ¿no? Entre otros, los cuales han afectado en mayor o menor medida a distintos grupos, principalmente a grupos de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes,
que han estado pues pendientes de una pensión de alimentos, ¿no? Sin embargo, en el tema que estamos y que es materia del artículo respecto a la conciliación extrajudicial, producto de esta pandemia, los servicios conciliatorios han sido suspendidos. Por ello, y bueno, acá les comparto una reflexión que había mencionado en este artículo. En el contexto de pandemia si bien estos problemas siempre han existido, sin embargo, el contexto de pandemia nos ha brindado un sentido de urgencia a esta reflexión, pues nos convoca, y por qué no decirlo, nos obliga a repensar de cómo el sistema de administración de justicia ha ido funcionando en todo este tiempo y sobre lo que se necesita para que éste sea más eficiente. Como bien sabemos, existen algunos problemas que por años aquejan nuestro sistema de administración de justicia, ¿no? Lo que la pandemia pues, ha profundizado. Y por mencionar algunos, precisamente estos problemas que afectan o que limitan a que las personas accedan a un sistema de justicia rápido, a un sistema de justicia oportuno. Por ejemplo, la enorme carga procesal del Poder Judicial es uno de los grandes problemas y que también ha meritado que la conciliación extrajudicial sea una respuesta a esto. La corrupción a toda escala, bien sabemos el gran impacto y daño que hace la corrupción en el sistema de administración de justicia. También la limitada y la ineficiente protección de los derechos de los justiciables a través de sentencias justas, ¿no? Como también propio o característicos de este sistema de administración de justicia al que conocemos, al adversarial, pues que se maneja, entre otros, un lenguaje complejo, técnico, y en otros casos también dificultades de carácter cultural, geográfico o lingüístico que podría hacer que las personas no puedan acceder en igualdad de condiciones a este sistema. En ese sentido, la conciliación nace como una oportunidad para garantizar este derecho, ¿no? Bueno, ya yendo a estos temas que son propios del sistema de administración de justicia, ha ocasionado pues que la población no confíe en este sistema de justicia ordinario. Muestra de ello es que existe una alta percepción de injusticia en el acceso al derecho a la justicia. Por otro lado, también tenemos, de acuerdo a la segunda encuesta realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos da cuenta que el 76% de la población, por ejemplo, consideró que el Estado peruano poco o nada hace para garantizar el derecho a la justicia. En ese sentido, como les decía, la conciliación extrajudicial nace como una respuesta a esos problemas, pero también como un medio que garantice que las personas accedan de modos más rápidos, más eficientes, económicos, a la protección de sus derechos fundamentales. En nuestro país, la conciliación pues tiene un reconocimiento a través de la ley 26.807.2, que es la ley de conciliación extrajudicial y en el cual se contempla que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Asimismo, esta ley declara de interés nacional y responsabilidad del Estado promover su institucionalización. Ya es a lo que en el presente artículo y análisis, reflexiones que les presento el día de hoy nos vamos a concentrar, ¿no? Como de manera general, a través de la conciliación extrajudicial, sabemos que las partes acuden a este mecanismo con la finalidad de lograr acuerdos para la solución de sus conflictos, ¿no? Los cuales adquieren pues una especial relevancia y protección legal, por así reconocimiento de esta norma. Y en este marco, pues el Estado tiene la obligación de promover su práctica, sobre todo mediante el acceso de los servicios conciliatorios. Es decir, implementando centros de conciliación gratuitos o supervisando a los centros de conciliación extrajudicial privados. Cabe también precisar que nuestro modelo conciliatorio peruano contempla una modalidad de la conciliación extrajudicial obligatoria para algunas causas previas a la presentación de la demanda.
Y bueno, en caso no se agote esta vía, la norma contempla que en un futuro de la presentación de la demanda, esta pueda ser declarada improcedente por falta de interés para obrar. En ese sentido, está justificado, ¿no?, que esta responsabilidad que recae en el Estado de garantizar la implementación de centros de conciliación, pues para que todas las personas en igualdad de condiciones y también considerando la diversidad cultural, diversidad lingüística que nos caracteriza como país, puedan acceder a este mecanismo, que es un mecanismo sencillo, célere, económico y, bueno, de más bondades que nos ofrece la conciliación extrajudicial, ¿no? En ese marco también es un punto de reflexión que podamos generar confianza en la población sobre este mecanismo. Por un lado, es fundamental que se promueva, se fortalezca, como ya bien la norma lo ha señalado, se institucionalice, ¿no?, y que el Estado garantice estas condiciones necesarias para que las personas accedan, pero también, por otro lado, es importante y acá resaltar que necesitamos todo un cambio de paradigma cultural en que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de solucionar nuestros conflictos a través del diálogo, ¿no? Nos caracterizamos por ser por practicar la cultura de la judicialización. Sin embargo, acá les presento, bueno, muchos seguramente conocen a la conciliación, ¿no?, de todas las bondades, y pues este mecanismo también, como un plus adicional, nos da que logremos un mayor empoderamiento en los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y que se promueva esa cultura de paz, que es lo que pretende como fin la conciliación extrajudicial. Y ya para centrarme en los efectos propiamente de la pandemia de la COVID-19 en el ejercicio de este derecho, les muestro en la siguiente lámina una línea de tiempo desde el primer caso de COVID registrado en nuestro país, que fue el 6 de marzo del año 2020, y posteriormente de algunas medidas que fueron, los cuales he considerado como hitos muy importantes respecto a la adecuación normativa para que la conciliación extrajudicial pues continúe funcionando en el marco de esta emergencia sanitaria. Como ya he mencionado, los conflictos entre los particulares y esos conflictos que son pasibles de solucionarse a través de acuerdos consensuales no han desaparecido. Más bien han surgido unos nuevos. En ese sentido, y como ya también lo he mencionado, es obligación del Estado garantizar el adecuado funcionamiento de este mecanismo. Entonces nos preguntamos qué arreglos institucionales se han dado para adecuar la normativa. Mira que la ley de conciliación data todavía del año 1997, por ahí ha tenido algunas modificaciones. Sin embargo, la ley no estaba adecuada a una realidad particular como es la pandemia, y también adecuada a una virtualidad, que es lo que nos ha caracterizado en todo este tiempo, en casi 2 años de pandemia, ¿no? En ese sentido, es importante compartirles el día de hoy que, pues, como ya lo había mencionado, el 6 de marzo del año 2020 se registra el primer caso de COVID-19. El 11 de marzo, días después, se declara emergencia sanitaria nacional, y en el cual se dispone de algunas medidas restrictivas a los derechos, principalmente a la libertad de tránsito. Además, la paralización de algunas actividades económicas, ¿no? Y también en el Estado, las instituciones nos hemos adecuado a una virtualidad. Y bueno, a nivel del Poder Judicial y la parte administrativa del Estado también se dispuso, ¿no?, la suspensión de las labores judiciales, la suspensión de los procedimientos administrativos, y esto más o menos sucedió hasta mediados o el primer semestre del año 2020, en donde paulatinamente se reinició con las actividades, y en el cual también la conciliación formó parte de la segunda fase del reinicio de las actividades. En este tiempo, o sea, desde el 11 de marzo hasta el 4 de junio,
pues los procedimientos conciliatorios han estado en suspenso. Y por tanto, las personas no han podido proseguir con el trámite, lograr acuerdos o solucionar sus conflictos. El 31 de enero del 2021 se declara, dada también la segunda ola de contagios, se dispone la suspensión de las audiencias de conciliación que se habían iniciado el 4 de junio, ¿no? Y no es hasta ya casi más de un año que se modifica la ley de conciliación, incorporando en esta la realización de audiencias de conciliación virtuales, ¿no? Y esto es un punto bastante importante porque recién a partir del 31 de abril del presente año, o sea, del 2021, se reinician los procedimientos, o mejor dicho, se incorporan procedimientos de conciliación virtual y bueno, ya posteriormente esta norma ha sido reglamentada. Y bueno, para ir avanzando, también quisiera compartirles de cómo el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas accedan a este mecanismo de la conciliación extrajudicial. Entonces, ¿contamos o no contamos con centros de conciliación disponibles para todos? ¿No? Y acá les muestro una lámina con información oficial obtenida del sistema de conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se da cuenta que, bueno, en este registro se tiene que existen 2.214 centros de conciliación extrajudicial públicos y privados, el cual están acreditados. Sin embargo, el 96% de todos estos centros de conciliación son privados y solo el 4% son públicos. Es decir, tenemos 90 centros de conciliación públicos en todo el territorio nacional. Sin embargo, concentrados con la mayor concentración se encuentran pues en Lima con 14, Junín con 7, Arequipa, Cajamarca hay 5 centros de conciliación. En el resto de departamentos, si ya revisamos la información más específica, tenemos un centro de conciliación aproximadamente por departamento, ¿no? Sin embargo, en los centros de conciliación privadas hay un número mayor. Y esto podría también ser un aspecto a considerarse, ¿no? De esta responsabilidad que habíamos mencionado de que el Estado se encargue de promover este mecanismo. Promover este mecanismo implica también implementar centros de conciliación y es una de la primera reflexión que podemos hacer el día de hoy. Por otro lado, también es importante mencionar, dado el contexto de pandemia y dada la aprobación de normas que ya he mencionado, la reanudación de las actividades, a septiembre del presente año, de estos 2.214 centros de conciliación extrajudicial de públicos y privados que hay en nuestro país, únicamente el 20% habían reiniciado sus actividades a través de audiencias presenciales, ¿no? Por ahí no tenemos data de cuántas funcionan o cuántas ya han reiniciado a través de audiencias virtuales para ver un poco si la modificación a la ley de conciliación ha surtido un efecto positivo o no. Sin embargo, también es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Dada la brecha de conectividad en nuestro país, y que no hemos estado preparados a nivel de tecnología, ¿no? De equipamiento, pues hay muchos centros de conciliación que no cuentan con estos equipos necesarios que permitan garantizar que se realicen las audiencias virtuales. Pero bueno, vamos a enfocarnos en principio cuántos se han reanudado y cuántos no en su funcionamiento. No hay data oficial sobre los centros de conciliación públicos, sin embargo, por ahí he encontrado de otro artículo que ¿no? A esta fecha más o menos también solo 19 centros de conciliación públicos se habían reiniciado en sus actividades, ¿no? Entonces, dense cuenta que vamos a, o advertimos una, digamos, demora en la aprobación de normas, demora en la reapertura de centros de conciliación y restricción en los derechos en el derecho de acceso a la justicia.
Ahora, si hacemos un comparativo, yo he solicitado información oficial al Ministerio de Justicia, lo que corresponde al 2018 y a la fecha, y pues he visto la gran diferencia y la gran, digamos, tendencia a disminución de las atenciones de las solicitudes de conciliación, ¿no? Entre los años 19 o 2018, 2019, se atendían en los centros de conciliación gratuitos, o sea, en los públicos, más de 23.000 solicitudes. Sin embargo, a septiembre del año 2021, solo 700 casos, ¿no? Entonces, la diferencia es bastante alta frente a años anteriores, y pues esto evidencia que en efecto la pandemia ha impactado también en el acceso a este método alternativo de resolución de conflictos. En el caso de los privados también es una tendencia similar, de hecho menos grave podría decirse, ¿no? El impacto que ha reducido en este caso la atención de las solicitudes. En este tiempo, mira, de 87.000 solicitudes que se atendían en el 2018, en el 2021 se han atendido solo 19.000 solicitudes, lo cual también hay una reducción. Ahora, esta información que les muestro es únicamente de información de solicitudes. Ahora vamos ya para finalizar, vamos a ver los acuerdos, o sea, cómo concluyen los procedimientos conciliatorios, ¿no? En la siguiente lámina les muestro que por tipos de acuerdo total, acuerdo parcial o no acuerdo, o en todo caso forma de conclusión por asistencia de las partes, en estas formas de conclusión de los procedimientos, en el caso de los centros de conciliación públicos, vemos en la barra de color verde que en la mayoría, por no decir en más de la mitad de los casos que se registran, las solicitudes de conciliación se concluyen por acuerdo total o parcial, ¿no? Esto es una muestra clara que el mecanismo funciona, ¿ya? Es una muestra clara que funciona, que sí se pueden solucionar los conflictos a través de la conciliación extrajudicial, y así evitamos que estas causas lleguen hasta el órgano jurisdiccional, de modo que también ya no se disminuya la sobrecarga que existe en este último, ¿no? Esto es un punto importante para presentarlo a los decisores políticos, públicos, que necesitamos fortalecer este mecanismo. Por el contrario, miren, me pareció bastante curioso este dato. En el caso de los centros de conciliación públicos, la forma de conclusión por acuerdo total o parcial es casi similar a inasistencia de las partes, ¿no? Por ahí habrá que investigar qué sucede, por qué las personas que acuden a centros de conciliación privados no asisten a las audiencias de conciliación, ¿no? Por ahí como que la barra azul y la barra ploma podemos ver que van casi a la par, ¿no? Esto también es un punto importante y que nos da también razón a que necesitamos implementar más centros de conciliación públicos, ¿no? De modo que también una mayor cantidad de población pueda acceder a este mecanismo y se garantice el derecho de acceso a la justicia. Y bueno, ya como conclusiones finales de esta que consta en este artículo, que por cierto los invito a revisar una vez sea publicada la revista, ¿no? Vemos que la pandemia de la COVID-19 ha afectado seriamente en el desarrollo y la implementación de la conciliación extrajudicial por la paralización de las actividades. Sin embargo, también esta aprobación tardía de las normas para la adecuación a esta nueva realidad y la virtualización ha retrasado el reinicio del funcionamiento de los centros de conciliación y de los procedimientos. En consecuencia, se ha afectado el derecho de las personas para acceder a la justicia a través de este mecanismo. La implementación de los centros de conciliación en todo el territorio de la República aún es limitada, como hemos mostrado los datos, ¿no? Necesitamos que se extiendan pues más centros de conciliación públicos y se garanticen su funcionamiento adecuado.
Bien, finalmente, como una reflexión a toda la comunidad jurídica, pues es un compromiso del Estado promover y difundir las bondades de la conciliación. Esta responsabilidad, si bien recae al órgano rector, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, también nosotros que nos encontramos en la academia, en la docencia, en la sociedad civil o en los distintos espacios que estamos, podemos apoyar a que este mecanismo se convierta pues en un mecanismo que promueva una verdadera cultura de paz. Bien, con eso termino mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Marilyn Arostegui. Ha sido bastante interesante el recuento que ha realizado sobre los efectos de la pandemia en ciertos sectores de la sociedad peruana, sobre todo en los sectores más vulnerables. Asimismo, es bastante preocupante saber que hay una alta percepción de injusticia en el acceso a este derecho. Aproximadamente usted nos decía que son el 75% de la población peruana que cree que el Estado hace pocos esfuerzos para hacer real este acceso y este derecho tan importante. Además, muchísimas gracias por adentrarnos a las bondades de la conciliación extrajudicial para propiciar una adecuada cultura de paz. Para cerrar este evento, agradecemos nuevamente a todos y a todas las personas que colaboraron en este segundo número de la revista, dando su valioso tiempo para escribir los artículos. Gracias a nuestros invitados, al público en general y nuevamente a la CAS Perú. Quiero dar el pase a la doctora Gloria Armestar para que nos dé unas palabras de cierre a este evento. Muy bien, muchas gracias, Pavel. Veamos. Muchas gracias, estimados ponentes, equipo de trabajo y público en general que ha seguido este evento a través de medios virtuales. A todos, nuestro reconocimiento y felicitaciones por tan buen desempeño. La suma de esfuerzos ha permitido el intercambio de conocimiento y que este evento sea un éxito. La carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya agradece haber compartido este espacio de diálogo, intercambio y colaboración. Reafirmamos nuestro compromiso en la formación de jóvenes profesionales con enfoque humanista, que les permite aprender para trascender como profesionales y personas. Con estas palabras declaro clausurado nuestro evento. Les deseamos a todos y todas feliz Navidad y éxitos en el año nuevo. Muchas gracias.